Muchas gracias, Junior. Sí, señor. De verdad que es un honor, un orgullo poder participar en este programa. Intentar a través de él generar en la opinión pública conceptos de interés general. Una de las, digamos, motivaciones que nos han llevado precisamente a intentar aportar algo a nuestra sociedad es el hecho de ser natural de esta tierra. Estoy recién llegado nuevamente, podríamos decir, a nuestra bella capital del Caribe, Santa Marta, perla de América. La ciudad de Bastidas, que nos vio nacer, que nos acogió, de la cual tenía cerca de 30 años de estar por fuera de nuestra natal tierra. Por cuestiones de tipo profesional y familiar, tomé la decisión de volver por estos lares. Y la intención es entregarle algo de lo que nosotros hemos conseguido a partir de la preparación, a partir de las vivencias diarias desde el punto de vista personal, profesional, que nos permiten entonces poder contribuir en algo, a por lo menos orientar, si no solucionar muchas de las problemáticas que el común de la gente tiene y que muchas veces por cuestiones de tipo económico, por cuestiones de falta de orientación, no pueden solucionar. Eso para nosotros es lo fundamental, es decir, estamos con una voluntad de servicio para todos y cada uno de los que nos están escuchando y nos están viendo por las diferentes redes. Bueno, pero hablemos para la presentación oficial, doctor, para que usted haga un autoperfil. ¿Quién es el doctor Víctor Manuel Rodríguez Polo que está con nosotros acá? Bueno, afortunadamente, con el esfuerzo personal y familiar, pude completar mis estudios de psicología general. He estado adelantando algunos diplomados en lo que tiene que ver con perfiles criminales, con el manejo de la niñez en la educación. También tengo pues estudios técnicos como en pedagogía infantil. Eso me ha llevado pues por el rumbo de la educación, buscando también la manera de contribuir para que nuestra niñez también sea beneficiada de esos conceptos. Además de eso, concluí mis estudios en Derecho. Adelanté, esto los hice en la Universidad Ideas de Colombia. Además adelanté una especialización en Derecho de Familia en la Universidad Autónoma de Colombia. Y además de eso, soy miembro y capacitado por la Corpo Américas en todo lo que tiene que ver con mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esto lo hago con el objeto de poder participar y poder colaborar en todas las situaciones, vivencias y diferentes problemáticas que se le presentan a uno en la vida diaria, con las amistades, con los vecinos, con los conocidos y con la ciudadanía en general. Muy importante tener toda esa faceta, porque repito, y una vez más, le entrego la información a los oyentes que el doctor Víctor Manuel Rodríguez Polo es abogado y es también psicólogo. Hay un tema importante que hay que dilucidar en estos tiempos de pandemia, doctor. Yo le decía fuera de micrófono cuando nació esta idea de este programa que empieza hoy. Repito, los televidentes que están allí, los cibernautas, pueden empezar a hacer sus preguntas de cualquier tipo de derecho o tipo también que tiene que ver con la psicología. Problemas que usted tenga en casa, en familia, puede dilucidarlos aquí libremente con una respuesta asertiva, con una respuesta que va a entregar un experto en solución de conflictos, también si hay algún conflicto por lo general. Esto poco a poco ustedes van, los televidentes, teniendo una idea del formato de este programa, que es con la participación de las personas que están allá precisamente viéndonos en sus barrios, en sus casas, en sus celulares, en sus equipos, para entrar en contacto ya con el doctor Víctor Manuel Rodríguez Polo. Bueno, mire, doctor, estamos en tiempos de pandemia. En esta época, fíjese lo que está pasando.
en Colombia y en el mundo, ¿no? Hay como más violencia, la gente está como más dispuesta o predispuesta a estar enfrentándose, ¿verdad? Irascibles, se muestran que no aceptan de pronto cualquier sugerencia o reclamo, todo va al tema y a la forma de reclamarlo de una forma, sea con violencia verbal o violencia física. Ese parecer que tengo yo, me parece que es también producto de la pandemia, del encerramiento en el cual hemos estado durante todos estos meses, ¿verdad? Entonces la gente no estaba acostumbrado a eso, de pronto llegó esta pandemia y obligó a que todo el mundo había que replegarse al seno del hogar, todo el mundo concentrado en casa, se evitaron las reuniones sociales, no hemos salido, incluso la interacción con nuestros familiares. Yo, por ejemplo, tengo 1 año y medio que no veo a mi madre allá en Valledupar, no quiero viajar, ella es una señora mayor, da temor ir allá, que de pronto pues llevar el contagio, y eso nos permite a nosotros estar como en una posición espiritual diferente a los tiempos que hemos vivido anteriormente. Ese es mi sentir, el sentir que yo puedo decir que muchas personas también me lo han manifestado, que se encuentran en esta forma dentro de sí, porque tenemos unos tiempos difíciles, muy difíciles. Mire, en este momento, esta tarde, la información que estamos pasando para Telecaribe y que todos los medios ya han mostrado, y nosotros también ya hemos emitido el boletín hace rato, el asesinato de otra mujer. Van 3 mujeres asesinadas en Santa Marta en menos de 72 horas. ¿Qué está pasando en la sociedad samaria? ¿Qué está pasando con las comunidades? ¿Por qué están matando mujeres? ¿Por qué algunas catalogadas como feminicidio, los hechos que se han presentado, y otros pues en riña? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia se ha generado? ¿Por qué tantos homicidios selectivos? ¿Por qué tantas riñas? La policía reporta los fines de semana, los lunes, que se han presentado 150, 200 riñas que atendieron, de las cuales siempre personas resultan heridas, algunas muertas en estas riñas grescas que se presentan en los barrios al consumo de alcohol o cuando se reúnen en fiestas en el vecindario. Toda esta serie de situaciones denotan que hay un problema de salud mental. Por eso lo vamos a tratar aquí, así que las personas pueden llamar a nuestros teléfonos, a nuestro WhatsApp, para hacer las respectivas preguntas, y aquí está el doctor Víctor Manuel, que enseguida les va a contestar pues sus preguntas. Así que adelante con las preguntas. Yo creo que ya tenemos la primera persona que puede preguntar. Alex, ya tenemos acá a la primera persona que se ubica para que nos pregunte. Nosotros podemos observar en el monitor del celular y allí tendrá el doctor pues la oportunidad de responder también en este programa que estamos presentando en el día de hoy, que estamos entregando a toda la comunidad del mundo desde Santa Marta, Bahía Linda, señoras y señores. Entonces nos vamos enseguida con el tema de hoy, pero que sea el doctor que anuncie su tema de hoy, doctor. A ver, Junior, interesante lo que usted acaba de comentar. El objetivo de este programa es que tratemos los temas de derecho y los temas de psicología. Así es. Hemos tratado de hacer una parrilla en la cual los días jueves, en el horario de 6 a 7, vamos a intentar tocar todos aquellos temas jurídicos que a bien tenga la ciudadanía, preguntar todas las inquietudes, todos los interrogantes. Y los días sábados trataremos de enfocarnos más en los aspectos psicológicos, ¿cierto? De todas maneras es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros tuvimos un cambio brusco, un cambio que generó un choque emocional en todas las personas, en todos los habitantes, no solo aquí a nivel local, sino a nivel nacional, a nivel mundial. Uno de los elementos fundamentales del ser humano es la libertad, es el libre albedrío, y debido a las circunstancias que nosotros acabamos de vivir y que estamos viviendo, porque esto es de largo aliento, hacen que nosotros tengamos una especie de represión de ese libre albedrío, un confinamiento que nos lleva a evitar que podamos nosotros desarrollar nuestras actividades cotidianas de una manera, digamos, normal, entre comillas. Sucede que ese aspecto fundamentalmente hace que el ser humano se sienta amarrado, se sienta cohibido
para poder expresarse, para poder desarrollarse. Esto trae unas connotaciones bastante difíciles, que si la persona no tiene la resiliencia necesaria, es decir, no tiene las herramientas para afrontar esas situaciones, cuando una persona está acostumbrada a estar en la calle, a salir a ganarse el sustento, de salir a trabajar, porque es que nosotros debemos tener algo claro, y es que el trabajo, digamos, fue el elemento primordial para el desarrollo y la evolución de la misma humanidad. Entonces es fundamental que nosotros entendamos eso, y máxime que en las diferentes etapas de la vida vamos a encontrar una ciudadanía en sus diferentes edades que va a tener un choque y una connotación diferente a las otras. Eso hace que nosotros atendamos algunos casos que muchas veces rayan en estados de patologías emocionales, patologías psicológicas. Entonces es fundamental que nosotros tratemos eso. Vamos a hacer algunos programas específicos dedicados tanto a las personas en edad adulta y también con los menores, porque es fundamental que nosotros toquemos esos temas. Básicamente lo que nosotros vamos hoy a fundamentar, teniendo en cuenta la metodología que ya hemos venido planteando, vamos a tocar hoy temas de derecho. Vamos, como ya se planteó, yo soy especialista en derecho de familia, y vamos a iniciar con ese tópico, con esa área del derecho de familia. Una cosa es el derecho de familia y otra cosa es la familia como tal. Entonces debemos tener claro el concepto de familia, ¿cierto? Se puede señalar que es el conjunto de normas, el derecho de familia es el conjunto de normas que regulan, protegen y organizan a la familia, ¿cierto? Ferrara señalaba que es el complejo de las normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y con respecto a terceras personas. Es fundamental que nosotros tengamos eso claro. Russell nos decía que se denomina derecho de familia las vinculaciones jurídicas establecidas por la ley respecto de quién, de los individuos que han contraído matrimonio o se han conocido carnalmente o que están unidos por un parentesco determinado, ¿cierto? Entonces podemos decir que es el conjunto de normas que regulan las relaciones familiares, principalmente entre esposos y entre padres e hijos, aunque también hay que tener en cuenta otras relaciones de parentesco en el contexto de lo que es la familia. Nuestra Constitución ha sido, digamos, ha venido desarrollando y ha venido generando unas líneas jurisprudenciales, y nos dice entonces la Corte Constitucional que la familia como tal es aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y se caracteriza por una unidad de vida, ¿sí?, que liga los destinos íntimamente de sus integrantes en su contexto, los integrantes más próximos, ¿cierto? Entonces hay que tener claro eso, porque muchas veces nosotros hemos venido rompiendo con ese principio fundamental de lo que es la familia. Está basada en ese amor, en el respeto, en la solidaridad, en la ayuda mutua, en cabeza de los esposos, ¿cierto? En cabeza de quienes son la cabeza visible, valga la redundancia, de ese hogar. Eso tiene una naturaleza jurídica y la familia es reconocida como un elemento natural y fundamental de la sociedad. Mira lo profundo del contexto de lo que es la familia. Entonces nos dice que es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Eso no se constituye como una persona jurídica, ya que sus miembros es a quienes se les reconoce ese derecho de manera individual. No tiene una capacidad jurídica autónoma porque no adquiere una personería distinta a la de cada uno de sus integrantes. Por lo tanto, es el conjunto de patrimonios individuales de los cónyuges y sus hijos. En el artículo 42 de la Constitución de 1991 nos dice que la familia se constituye mediante vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de contraer matrimonio y por la voluntad de conformarla, posibilitando de esta manera las uniones maritales de hecho. Mira que nos dice de contraer matrimonio o de
conformar, tener la voluntad de conformarla. Entonces, un matrimonio, de hecho, es una unión que se realiza sin el protocolo de la Iglesia Católica y sin el protocolo de la ley, ¿no? Del Estado. Sino, de hecho, la persona convive con su pareja, pero sin estar legalizada. Esa es la idea. Digamos que sin estar legalizada, entre comillas, porque la misma ley ha venido otorgando una serie de prerrogativas y nos ha dicho que hay una equivalencia entre el matrimonio como sociedad conyugal y la unión de dos personas como sociedad patrimonial. Así es. Entonces tienen unas connotaciones similares, es decir, se asemeja el uno al otro desde el punto de vista de la normatividad legal, o sea, del contexto civil. La diferencia está en el contexto, digamos, religioso, que es lo que le da otro tipo de connotación. Sin embargo, lo que prevalece realmente es el, digamos, el contexto legal, el contexto civil, que es lo que le daría, digamos, esa equivalencia entre lo que es la unión de hecho, o unión marital de hecho, o compañero permanente que comúnmente conocemos, y lo que es el matrimonio propiamente dicho, cuando se reúne una serie de formalismos que pueden hacerse ante la iglesia, independientemente del tipo de religión que usted tenga, y o ante un juez de la República o ante un notario que tiene las facultades para, digamos, facilitar que esa unión quede formalizada. Entonces es fundamental que tengamos eso muy claro. Cada vez que nosotros tocamos ese tema, entonces aparecen, digamos, una serie de situaciones que tienen que ver básicamente con la relación de ese hogar, de esa familia. Y entonces tenemos que tener en cuenta que existen unos padres, ¿cierto? Una pareja, que existen unos hijos, pero pueda que estos no aparezcan en el transcurrir de esa relación. Eso hace que todo lo que tiene que ver con los aspectos legales, los aspectos civiles, se circunscriban única y exclusivamente a la sociedad que se ha creado, bien sea de hecho, como ya lo decíamos, o de una manera legal a través de la formalización del vínculo matrimonial. Pero cuando aparecen los hijos, entonces aparecen una serie de situaciones que obligan a los padres a preservar y a proteger esos hijos que son los que tienen derechos dentro de ese vínculo familiar. Y es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, que es que muchas veces los padres nos abrogamos derechos sobre los hijos y resulta que eso no es cierto. Los niños tienen derechos y los padres tienen el deber, ¿cierto?, de protegerlos y de garantizarle esos derechos. Entonces es fundamental que a nosotros nos quede eso claro, porque muchas veces entramos en contradicción de las parejas desde el punto de vista de que los unos exigen derechos y colocan a los niños como una especie de balón que se tiran la pelota los unos a los otros y no tienen en cuenta que es el derecho del niño el que se tiene que garantizar, es el derecho del niño el que se tiene que tutelar. Así es. Bueno, mire, en análisis de lo que usted está explicando en Derecho, doctor, si lo llevamos a la práctica, estas situaciones se presentan muy a menudo cuando los padres creen que tienen los hijos para ellos algunos derechos. Y es lo contrario, ¿no? El deber del padre hacia los hijos y el derecho a los hijos también, pues, que deben los padres entregarle a ellos. Alex va a intervenir con... Sí, claro que sí, con las muy buenas noches para todos los televidentes y oyentes que están conectados a esta hora en Tayrona Digital, en este programa que le está gustando mucho a las personas que se están conectando. De hecho, quiero leer un comentario de una persona que estuvo comentando y quiere preguntar también: ¿la unión libre tiene el mismo valor y reconocimiento legal? Pregunta Kelly Sofía Reyes Herrera. Kelly Sofía, muchas gracias por tu participación. Efectivamente, la ley es clara en eso, y desde el punto de vista constitucional la Corte ha sido muy enfática y establece que la unión marital de hecho debe ser declarada, lógicamente, pero el hecho de que no sea declarada no quiere decir que no exista, digamos, la connotación jurídica y que tenga la misma validez que el matrimonio como tal. La diferencia, ¿dónde está?
La diferencia está en el hecho de que mientras exista una sociedad conyugal, es decir, que exista un matrimonio establecido bajo las formalidades que la ley exige, no va a poder existir una sociedad patrimonial en la unión marital de hecho. Sin embargo, la ley hoy en día nos ha, digamos, determinado y ha facultado el hecho de que puede existir la sociedad conyugal paralelamente a la declaración y existencia de la unión marital de hecho. La diferencia está en lo patrimonial, que mientras exista el matrimonio, mientras no se haya disuelto o por lo menos se haya liquidado el patrimonio de ese matrimonio, entonces no se puede crear una sociedad patrimonial en esa unión marital de hecho, porque hay una preexistencia de una situación que debe ser primero que todo solucionada para poder dar paso a la siguiente. Así hayan pasado 50 años. Así hayan pasado 50 años. Es que precisamente una de las situaciones que más llegan es precisamente esa. Es que mi esposo estaba casado. Él se separó hace 20 años de ella, pero nunca ni disolvió ni liquidó la sociedad patrimonial. Entonces, él falleció. Y yo soy la compañera permanente. De hace 20 años. De hace 20 años. Y tengo una unión marital de hecho declarada a través de los mecanismos que pueden ser un acta en un centro de conciliación o a través de una escritura pública en una notaría, ¿cierto? Pero resulta que el problema es el patrimonio. ¿Qué pasa con ese patrimonio? Ese patrimonio hace parte de una sociedad conyugal. Anterior, pero que si está vigente. Pero una pregunta, doctor. Si ese señor muere y queda pues la esposa, que ya se separó hace 20 años, y está la señora con la cual vivía ahora, que era la compañera permanente, ¿esa compañera permanente no tiene derecho también a usufructuar de esos bienes que quedan? ¿O todo es para la señora que hace 20 años no vive y que de pronto está viviendo con otro? ¿Cómo la ley así explica eso? A ver, la situación, a veces uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, desde el punto de vista moral, desde el punto pero la ley es la ley, y dura es la ley. Dura lex, ex lex, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, está establecido de tal manera que mientras no se haya disuelto la sociedad conyugal, ¿cierto? Que se puede disolver a través del divorcio o por la muerte de uno de los dos contrayentes, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Como eso no se disolvió ni se liquidó, porque tú puedes no divorciarte, pero sí liquidar. Pero sí puedes liquidar la sociedad hasta la fecha en la que ustedes tomen la decisión. A partir de ahí, cada quien, desde el punto de vista patrimonial, va por su lado. Pero sigue siendo la esposa. Pero sigue estando casada. Sí, casada, es decir, casada y no casada, porque no vive con ella, pero bueno. Sí, pero legalmente existe el matrimonio, la sociedad conyugal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que desde el punto de vista patrimonial ya se rompió un vínculo, pero desde el punto de vista de la seguridad social no. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona es pensionado y tiene una pensión y fallece, así haya liquidado la sociedad conyugal, pero no la ha disuelto, entonces tiene derecho, ¿cierto?, a la seguridad social, es decir, cuando a dice esa no pensión. lo ha disuelto es que no se ha divorciado. No se ha divorciado. Hay que divorciarse. Hay que divorciarse. Y tú te puedes divorciar sin liquidar la sociedad patrimonial. También lo puedes hacer, ¿cierto? Que no le veo el carácter, pero resulta... Están preguntando, vamos a ver qué dicen los... Muy interesante, sigue la gente aquí formulando sus preguntas. Adelante. Una forma de demostrar unión también puede ser estar afiliado de manera conjunta o como beneficiario a la EPS. A ver, Gracias, Kelly Reyes. ahí hay una situación particular y es lo siguiente. El hecho de que tú seas beneficiario, desde el punto de vista de la seguridad social, en este caso beneficiario de la salud, no implica de que la persona no tenga una sociedad conyugal vigente. Porque es que como yo soy el titular, yo puedo solicitar la desvinculación de una pareja y colocar a la otra. Ahora, ¿qué es lo que demuestra ella con eso? Demuestra que existe una unión marital de hecho. Sí, claro, puede ser un elemento para demostrarlo. De hecho, muchas situaciones se presentan en que tú tienes a una persona, una compañera permanente, lo afiliaste a tu seguridad social,
es tu beneficiario en salud, tú te separaste, pero no te tomaste el trabajo de ir y retirarla a ella de allí, y pasó el tiempo y la persona aparece allí como tu compañero permanente. Eso no implica de que eso sea un elemento para demostrar que eso es actual, es decir, que está vigente. ¿Por qué? Porque hay que mirar los otros contextos, y es la permanencia de cohabitación con la persona. Entonces, puede servir, claro que puede servir para demostrar que es el compañero permanente cuando nosotros estamos precisamente buscando elementos para demostrar la unión marital de hecho. Ahora que sí, vamos a ver a un televidente que está ya con nosotros acá y quiere preguntar en directo desde los barrios. Vamos a los barrios también, vamos a su sector a preguntar. Usted nos invita por aquí, por intermedio de este programa. Usted puede intervenir y preguntarnos. Allí escriba y nos pregunta, y con mucho gusto, o nos dice dónde quiere que vayamos, llevemos cámaras para la pregunta, y con mucho gusto vamos hasta tu sector y formulamos la pregunta. Por eso tenemos una cibernauta que está conectada en este momento y tiene la pregunta en este momento. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Martínez. Quiero comentarle mi caso, que mis padres fallecieron hace más de 4 años, donde ellos dejaron una vivienda, donde yo me encuentro actualmente viviendo en ella. Yo trabajo, yo estudio. Tengo una hermana que se encuentra ahorita en la ciudad de Medellín, donde ella quiere regresar a la ciudad de Santa Marta para hacer uso de esa propiedad, de los cuales ella quiere vender la casa, donde yo estoy totalmente negada, porque es un patrimonio que dejaron mis padres, un trabajo con mucho esfuerzo. Y no me parece que ella regrese después de tanto tiempo fuera de Santa Marta a vender la casa. Y mi pregunta es, ¿qué haría yo en ese caso? Ahí está. Bueno, doña Milena, interesante su pregunta. Aquí hay que mirar una situación particular, y es precisamente lo que hablábamos inicialmente, ¿cierto? La situación que se presenta en las familias respecto a los alimentos, respecto a los derechos de los niños. Los derechos de los niños, porque es que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son los derechos de los niños. Entonces, los alimentos se determinan bajo 3 elementos fundamentales. Uno es el vínculo que tenga el solicitante de los alimentos con el alimentante. Es decir, el alimentado con el alimentante deben tener un vínculo. En este caso, como estamos hablando de los alimentos para menores de edad, hay que demostrar el vínculo entre el padre y el menor. El primer elemento. El segundo elemento que debemos tener en cuenta es la necesidad del alimentado, es decir, cuáles son las necesidades del menor para su subsistencia y para su desarrollo armónico como menor de edad. Y es que ahí es uno de los elementos fundamentales que debemos tener claro. Y el tercer elemento es la capacidad que tenga quien va a garantizar los alimentos. Entonces son 3 elementos fundamentales. Entonces miremos el primer elemento. Ella no nos deja claro con respecto al segundo niño, porque nos dice que estaba embarazada cuando se separó. No nos deja claro si el Señor reconoció el segundo niño, ¿cierto? Esto hace que tengamos nosotros que determinar si existe el vínculo natural o jurídico. Es decir, a ver, aquí, ¿cómo se establece este vínculo? Desde el punto de vista natural, cuando el niño nace dentro de una relación, ¿sí? Entonces se presume que el padre es quien está dentro de esa relación. Se presume, hay una presunción, ¿cierto? Y la ley nos dice, si un niño nace dentro de un matrimonio o dentro de una unión marital de hecho, se presume que el padre es quien está dentro de la relación. Así es. La otra es cuando nace fuera de esa relación. Entonces allí hay que hacer un reconocimiento de la paternidad de ese menor. Entonces debemos tener claro eso. Si el caso es que el Señor no ha hecho el reconocimiento, quiere decir que entonces tenemos que adelantar un proceso de filiación. Es decir, lograr el reconocimiento de la paternidad del Señor con respecto a ese menor. Primer elemento. Si nos vamos al caso de que está reconocido por parte de él, entonces ahí sí vamos a hacer un proceso de solicitud o reclamación de los alimentos para los menores. En este caso son 2 niños.
Entonces vayamos al primero, el vínculo. ¿Está demostrado el vínculo? Supongamos que está demostrado el vínculo, que efectivamente el Señor reconoció a los dos. ¿Y eso cómo se demuestra? Con la partida de nacimiento, el registro civil de nacimiento de los menores, ¿cierto? Primer elemento. Entonces está demostrado el vínculo. Segundo elemento, la necesidad del alimentado. ¿Cuáles son las necesidades de los niños? Es decir, en cuanto a que los alimentos tienen un contexto y en la ley 1098, que es la ley, el código del menor vigente, nos dice que los alimentos tienen la particularidad de ser, lo integran la alimentación propiamente dicha, el vestuario, ¿cierto? La recreación, la salud y todo lo que tiene que ver con vestidos y demás. Es decir, todo eso integra. Incluso si la mamá paga arriendo, el costo del arriendo también debe ingresar allí. ¿Cuánto se gasta ella por cada niño en arriendo? ¿Cuánto se gasta ella en cada niño en servicios? ¿Cuánto paga de luz? ¿Cuánto paga de agua? ¿Cuánto paga de gas? ¿Cierto? Y eso se tiene que dividir por cabeza. ¿Sí? Por cabeza. Es decir, si viven 4 personas en el inmueble, están los 2 menores, está la señora y está la mamá de la señora, entonces se pagan 20 pesos de luz. Entonces, ¿qué se hace? Se divide esos 20 pesos en las 4 cabezas, los niños pagarían 10, entonces serían 10 pesos que se va a sumar a esa cuota alimentaria, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener claro nosotros eso? ¿Cuáles son las necesidades del menor? Y esos son un derecho que tiene él de que sean sufragados. Y la tercera es la capacidad del alimentante. Es decir, que al señor se le pueda demostrar que tiene unos ingresos y que a partir de esos ingresos puede, digamos, hacer un aporte económico para subsanar esa situación. En este caso la señora nos dice, mire, yo estoy sin trabajo. Eso no exime, ¿no? Pues, al caballero que diga que no, yo no estoy trabajando, no puedo darle nada. Eso no, claro, no lo exime, pero entonces vayamos, en este caso con mayor prioridad el hecho de que la señora dice, yo no estoy trabajando, no tengo ningún otro ingreso, tengo la responsabilidad de los 2 menores y el señor no se hace presente. Sí, no está respondiendo por sus deberes. Dice, lo único es que la cuota alimenticia que la ley otorga a los niños es una cuota irrisoria. Si el padre dice que no tiene trabajo, sobre todo porque incluyen alimentos, vestidos, vivienda, estudio y hasta recreación dentro de esa cuota. Sí, precisamente. Uno, digamos, yo no voy a entrar a controvertir las posiciones de muchos, letrados que ejercen como comisarios de familia, por ejemplo. Yo he visto comisarías en las cuales llegan a exigir la cuota alimentaria y hacen una especie de cuota alimentaria integral. Inclusive hay juzgados, hay jueces que toman esa situación y le dan una cuota integral. Entonces dicen, es que el señor no puede dar sino 120,000 pesos mensuales para 2 niños. Entonces, ¿qué hace? Es que el señor no puede dar sino 120,000 pesos, entonces eso incluye todo. Eso no puede ser así. Puede ser así. Eso se ve mucho. Se está viendo mucho en justicia aquí y en todas partes. Es una suma muy irrisoria para mantener los niños. Las mujeres pasan trabajo con eso. Mire, yo tengo el caso, doctor, y eso lo vamos a tratar más adelante, de una joven que tiene un niño en un estado de vulneración total. El niño es un niño que nació muy enfermo. Cada 6 meses está hospitalizado con problemas renales severos, que ha estado muchas veces a punto de morir hospitalizado. Y el padre no se hace presente y le hemos preguntado a la madre, pero ¿dónde está el papá del niño? Y le preguntan también allá en el bienestar familiar. Dice, no, lo que pasa es que él no tiene ninguna capacidad, él es un palero. ¿Y qué es el palero? Es ese que saca la arena en el río y la echa en el camión que se lo lleva. Y entonces él no tiene dinero para siquiera pues la cuota alimentaria del niño o ayudar en algo en las medicinas. Entonces a ella le toca salir a hacer campañas entre los vecinos, incluso entre las emisoras donde la conocimos, para que se le ayude a ese niño a tener los elementos básicos como medicina, como hacer la vuelta en la EPS, que también a veces pues pasan trabajo porque la EPS no está a tiempo entregándole las medicinas que son el mínimo vital para que esa persona pueda existir, para pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, me contaba un compañero, para salirnos un poco del esquema y darle un poco de soltura al programa, un compañero de la emisora que, bueno, yo conozco un palero que la otra vez yo estaba en Braira tomando, pues yo soy DJ allá en un picó, en Estadero, y llegó un palero y estaba con unos amigos y tenía más de 200,000 pesos en el bolsillo.
Y digo, yo invito, vamos a tomar y tanto. Yo me puse a pensar en aquel otro palero, que es el papá del peladito. ¿Cómo es posible que este tenga 200.000 pesos tomando? Porque ellos ganan dinero también, de acuerdo al contrato que hagan para una constructora, me imagino yo, no sé. Y no va a tener para su hijo. Entonces, ese señor está por allí y no hay ley para él, no hay nada para él que lo obligue a que responda por ese niño que está en una situación muy, pero muy delicada de salud y también vive en una forma precaria. La conclusión del caso, le quitaron el niño a la señora del bienestar y se lo dieron a un Uber sustituto porque ella no tiene la capacidad de pago. Y lloró y vino aquí, ayúdenme, no te podemos ayudar porque el bienestar es la última instancia y primero es la salud y la vida del niño que estar nosotros divagando y buscando ayuda por todos lados. Son situaciones que se presentan, doctor, derivados de esta pregunta que se hizo y donde estamos, mire, dónde hemos entrado, porque... Precisamente. Mira, Junior. Es muy del común. Hay una situación particular para concretarle el caso aquí a la señora que nos consultó. Kelly. Es lo siguiente. El hecho de que una persona no tengamos la forma de demostrarle cuál es el ingreso real que tiene. La ley dice que se debe partir del salario básico mensual vigente. El mínimo. Del mínimo que nosotros conocemos. Salario mínimo. ¿Qué pasa con eso? Se puede establecer una cuota alimentaria hasta, mira es la connotación que muchas veces la gente no entiende, dice hasta el 50% de los ingresos de la persona, es decir, en este caso hasta el 50% del valor del salario mínimo mensual legal vigente. Hablemos en cifra, el salario mínimo son 900 y pico. 908.000, estamos hablando de 427.000 pesos aproximadamente. La mitad para el niño y la mitad para la persona que ganó ese dinero, ¿así es? Sí, entonces la persona puede ser establecida una cuota alimentaria a través de la autoridad competente o de acuerdo a un acta de conciliación que se adelante ante un comisario de familia y podríamos entonces entrar a determinar una cuota, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y esto es un hecho verídico. O sea, acabo de realizar un divorcio. Sí, señor. ¿Cierto? Acabo de realizar un divorcio en el cual la persona no quería dar un peso como cuota alimentaria. Entonces, partimos del hecho de que el 50% del salario básico. ¿Sabes qué hizo esta persona? Tenía 2 niños para el divorcio, tenía otros 2 niños por la calle, sí, y incluyó a su mamá, aunque no le da un peso, ¿cierto? Incluyó a la mamá y dijo, tengo 5 personas a cargo, de tal manera que me tienes que dividir ese 50%, es decir, esos 427.000 pesos me los tienes que dividir en 5, y entonces a ellos les correspondería el 20% de ese básico, que serían 90.000 pesos, por 2, que sería el 40, entonces son 180.000 pesos al mes. Y la mamá que dijo, pues me toca a mí aceptar eso porque yo necesito solucionar mi problema, ¿cierto? Entonces aceptar eso. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, la cuota alimentaria no es cosa juzgada, que muchos padres, especialmente los padres, porque es decir, el 90% de los casos de exigencia de cuota alimentaria es al varón, al padre. Una cuota alimentaria no es cosa juzgada, puede variar, es decir, se puede solicitar el aumento, se puede solicitar la disminución e incluso la desaparición de la cuota alimentaria. Tenemos preguntas para los televidentes que están conectados con nosotros, doctor. Atenti a esta pregunta. Claro que sí, saludando a todas las personas que a esta hora están conectadas en este programa de Derecho y Psicología, que ha tenido muy buena acogida aquí en las redes sociales. Nicolás Martínez Sánchez hace una afirmación, dice, los comisarios de familia en muchos municipios no son ni abogados y no tienen la preparación y exceden en sus funciones, cometiendo errores como cuotas provisionales paupérrimas. Además de eso, le manda las felicitaciones por el programa y pregunta también Londoño Edwin, doctor Víctor, y cuando las mujeres argumentan no tener para la cuota y cuando es al revés y la mujer... Se presenta el caso. Hombre, muchas gracias, Nicolás. Es un placer saber de usted y muy amable por su participación. Efectivamente, tenemos esa situación que se nos presenta a diario y es que los comisarios de familia muchas veces no son especialistas en derecho de familia y cometen algunos errores precisamente por ignorancia de la normatividad. Pero básicamente, contestándole a Edwin, le digo, Edwin, pues el matrimonio es una sociedad de 2.
podemos hacerlo equivalente a la unión marital. De hecho, es una sociedad de dos y ambos tienen deberes, iguales deberes con los hijos. Quien aporta son los padres, es decir, 50 y 50. Deben sufragar los gastos de ese 100% de la necesidad del niño. ¿Qué sucede? Que quien más ingresos tenga, pues lógicamente debe ser quien más aporte, ¿cierto? En un porcentaje determinado de acuerdo a sus ingresos. Pero el hecho de que sea el padre tiene a los niños y la señora trabaja, la señora debe aportar igual que si fuera lo contrario. Es decir, aquí no hay desigualdad en ese aspecto y eso debemos tenerlo también claro. Claro. Entonces, para concretar el caso de Kelly, le quiero decir a Kelly, si tu situación es que el papá no los ha reconocido, tenemos primero que solicitar la afiliación del menor y una vez que esto se haga, solicitar de paso, ¿cierto?, los alimentos. Entonces, él tiene el deber de hacerlo y la cuota se establece de acuerdo a sus ingresos. Hombre, yo creo que es algo tan esencial en el ser humano que uno... ¿me puede subir un poco el micrófono aquí? Lo siento bajito. La esencia del ser humano es que uno debe amar a los hijos. Cuando uno tiene una relación con una pareja y nace un hijo, uno lo hace por amor. Se entiende que debe ser por amor, ¿no? Y que el fruto de ese amor es ese niño, que después vinieron los problemas, se presentaron las situaciones, que el destino jugó esa pasada, puedo decir. No significa que ese hijo hay que dejarlo abandonado. Hay que tenerlo siempre en el corazón y ayudarlo a que ese niño crezca con todos sus derechos asegurados, estudio, educación, ropa, porque como decía mi papá, no sé, la época de antes los viejos eran, mi papá tuvo 25 hijos, yo soy el mayor de 25 hijos, y ninguno de mis hermanos, ni yo, puedo jamás señalar a mi papá de irresponsable. Trabajó duro el viejo, duro y parejo, para sacarnos adelante y darnos los estudios hasta donde él pudo. De pronto la ignorancia en esa época, tener tantos hijos, o la vida era más fácil en esa época hasta cierto punto, pues se veían esas familias numerosas allá en la provincia donde yo vengo. Pero mi papá nos enseñó a todos a ser responsables con nuestros hijos. Mi papá decía, si vas a tener un hijo, vas a tener una mujer, póngase los pantalones, mi hermano, póngase los pantalones y responda como varón al derecho sagrado de educar a sus hijos y de darle la alimentación y de responder por ellos. Eso se veía en aquella época. Los tiempos han cambiado tanto ahora que fíjese, hay tantos niños solos por allí mendigando, otros niños están huérfanos, están en las calles porque no hay padres responsables y la ley tiene la obligación de meterlos en cintura para que puedan responder a una sociedad que necesita una juventud y una niñez educada, una niñez sin problemas psicológicos. Por los niños así se crean también con problemas psicológicos. De eso lo haremos el sábado que viene el tema de psicología. Para los oyentes que han llegado y los televidentes que han llegado un poco tarde, queremos recordarles, estamos con el doctor Víctor Manuel Rodríguez Polo, abogado y psicólogo, y quien a partir de esta fecha, todos los jueves, estará en el horario de 6 de la tarde en adelante participando en esta programación, interactuando con los televidentes en las preguntas que tenemos acá. ¿Tenemos pregunta? Sí, claro. Tenemos pregunta. Otra pregunta, vamos a colocar aquí también el celular. Dígame. Antes de irnos con la otra pregunta, Kelly hace la aclaración, ese no es mi caso, es por incumplimiento alimenticio. Así es la realidad, muchos padres se excusan. Así es. Bueno, vamos con la pregunta, pero mire, colóquele aquí el teléfono para que el doctor pueda observar la pregunta que se va a hacer en este monitor que tenemos acá. Ah, ya lo tenemos acá. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. De verdad, estoy contento con este programa. Sabemos que estamos haciendo un servicio especial gratuito a la comunidad de asesoría, con la seriedad que le caracteriza a usted como jurista y como psicólogo, y con la seriedad de esta programación de Tayrona Digital Radio, la nueva alternativa de un medio de comunicación de aproximación a las comunidades, de responsabilidad con las comunidades. Pregunta, a ver, otro cibernauta, es una joven que nos va a hacer una pregunta en este momento. Pregunte aquí al doctor. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Martínez. Quiero comentarle mi caso, que mis padres fallecieron hace más de 4 años, donde ellos dejaron una vivienda, donde yo me encuentro actualmente viviendo en ella. Yo trabajo, yo estudio. Tengo una hermana que se encuentra ahorita en la ciudad de Medellín, donde ella quiere regresar a la ciudad de Santa Marta para hacer uso de esa propiedad, de los cuales ella quiere vender la casa, donde yo estoy totalmente negada porque es un patrimonio que dejaron mis padres, un trabajo con mucho esfuerzo, y no me parece que ella regrese
después de tanto tiempo fuera de Santa Marta a vender la casa. Y mi pregunta es, ¿qué haría yo en ese caso? Caso complejo, ¿no? Te sale un poco de lo que estamos hablando, pero bueno, no tanto, porque es familia, ¿no? Hace es parte, familia, hace precisamente. parte de la familia, este señor. Hay un adagio, ¿cierto? Que se ha popularizado y que es uno de los primeros, digamos, apuntes de los profesores que dictan sucesión. Así es. ¿Cierto? Y los que dictan también divorcios. ¿Qué pasa con eso? Dice que tú conoces con quién te casaste el día que te divorcias. Conoces quiénes son tus hermanos el día de que hay que repartir la herencia. La herencia, sí. Ahí no hay ya ese sentimiento muchas veces. Exacto. Eso ha dado hasta muerte, ¿no? Enfrentamiento entre familias ha dado como también muerte. Rompe la familia. Sí, rompe la familia. Por eso... rompe la unidad familiar. ¿Recuerdas ese que muy comúnmente así, el adagio popular, hablan del gran filósofo Diomedes Díaz? Sí, señor. Que decía que la plata que cae en mis manos para evitarme esos problemas, que no se vayan a matar los hijos por esa situación. Sí, señor. Pero bueno, lo importante aquí es lo siguiente. Ella debe tener claro esto. ¿Quiénes heredan? Heredan los hijos. En primera instancia. Todos, ¿no? No uno solo, todos. Sí, entonces, a ver, esto digamos, la forma de heredar es hacia abajo, inicialmente, hacia arriba y hacia los lados. Entonces, el primer orden sucesoral son los hijos. Si no hay hijos y hay nietos, los nietos o los bisnietos, ¿cierto? Así es. Hacia abajo, hacia abajo. Heredan. Es decir, son los que tienen el mejor derecho a la herencia. En este caso es lo que estamos viendo. 2 hermanas, la mamá fallece y ellas tienen derecho. Es decir, ambas tienen el derecho a heredar. Por lo que veo hay una especie de confrontación entre las 2 hermanas. Una quiere que venda y la otra que no. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos apegamos a lo material y decimos, no, pero es que aquí vivían mi mamá y ella no quería vender la casa y ella dijo que esta casa no la fuéramos a vender, pero resulta que es que cuando ya la persona fallece, su voluntad ya no existe. Ya no existe. Quedó en el recuerdo, ¿no? Entonces, ella debió haber hecho un testamento, no lo hizo, que son uno de los elementos que tenemos nosotros como persona natural con connotaciones jurídicas de determinar qué va a pasar con nuestros bienes. De tal manera de que lo mejor es en vida, para evitar estas circunstancias, hacer un testamento. Donde se consigne la voluntad. La voluntad del dueño de eso. Post-mortem de esa persona. Porque es que, no, ante-mortem. Bueno, no, la voluntad antes sí. Antes sí. Pero que se refleje después de la muerte de esa persona. Así, lógico. ¿Qué es lo que sucede con esto? Miren, nosotros debemos tener claro una cosa y que muchos hijos no lo entienden. Existe una sociedad patrimonial de los padres. ¿Y los bienes quiénes los obtuvieron? Los padres. ¿De quién son los bienes? De los padres. Y los hijos creen que porque ellos son los hijos tienen derecho a lo que los padres tienen. Y no, eso no es cierto. Cuando ellos fallecen, ellos tienen el derecho a heredar. Y todos tienen derecho por igual. Ya hoy en día, el hijo adoptado, el hijo de crianza, hay unas particularidades en la forma de repartir, ¿cierto? Sí. Pero todos tienen derecho. Tanto los matrimoniales como los extramatrimoniales tienen derecho. Entonces, eso debemos tenerlo claro. En este caso, yo le digo a la señorita, a la persona que nos llama y nos consulta, le digo lo siguiente: su hermana y usted tienen los mismos derechos. ¿Qué harían en ese caso? Ponerse de acuerdo. En este caso deben ponerse de acuerdo en que si usted se quiere quedar con el inmueble, usted le compra la parte de ella, ¿cierto? Si no, ella tiene todo el derecho de impetrar la sucesión, hacer una demanda para sucesión, y además de eso solicitar la venta del bien común. Y el juez tiene que acatar eso. Y dictar en derecho, claro, orar en derecho. Entonces, determina vender y dividir. Toma tu parte. Exacto. Se hace la liquidación, se hace la sucesión, se liquida y se determina qué le corresponde a cada uno. Y si es el bien, y como es un bien indiviso, pues lógicamente lo que tienen que hacer, bueno, indiviso no, porque pues, pueden tomar la decisión de coger la mitad de la casa a la una y la otra mitad a la otra,
y separarlas y separarla desenglobar y vender. También. Pero como supongo que es un bien que no permite eso, pues lógicamente que aquí lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo que la una le compre a la otra, o tienen que de todas maneras vender y cada una recibir su parte. Oiga, qué verdad ese tema de Diomedes Díaz, el filósofo del pueblo, ¿no? La plata acaba con el sentimiento, ¿no? A ver, otra pregunta. Alex David Beltrán, bueno, estamos en este programa de Derecho y Psicología a través de la red que estamos llevando a todos ustedes de Tayrona Digital Radio. Saludo en el Canadá a Nick Rodríguez, el hombre del sombrero, el man del sombrero. Un abrazo fuerte, Nick, patrullando todo el territorio en las carreteras canadienses, pero escuchando y llevándonos allí en su móvil. A todos los que están sintonizados también nuestro saludo cordial y compartan esta información de interés para todos ustedes. Participen escribiéndonos, que con mucho gusto aquí responderemos su caso. Bueno, hablando de Nick, aquí está reportándose en las redes sociales, Conductor Rebelde, dice muy buen programa. También Londoño Edwin también dice excelente programa, la gente está contenta aquí en las redes. Jorge Mario Murillo también dice muy buen programa, bendiciones para todos en la mesa de trabajo. A propósito de Jorge Murillo, lo estamos esperando aquí porque claro, vamos a realizar un programa para los discapacitados en esta radio inclusiva y participativa, diferente, distinta, original, que estamos emitiendo desde Santa Marta, Colombia, en Tayrona Digital. Jorge, te esperamos acá, muchacho, para que lideres ese proceso. Es un estudiante de comunicación social y lidera la población de discapacidad en la ciudad de Santa Marta a través de una serie de iniciativas que ha presentado este muchacho y que vamos a dar a conocer a través de este medio también, por este medio, en programas posteriores. Bueno, continuamos. Claro que sí, recordarle a todos los televidentes que están conectados a esta hora y agradecerles primero por su sintonía, recordarles que este programa va a ser emitido a partir de los días jueves, 6 de la con tarde, los temas de derecho, a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde, y los días sábados a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana con temas de psicología. Así que prepárense también, que pasado mañana tenemos programa. Salud mental, psicología, con un experto en el tema, una persona que se ha capacitado en el interior del país, en el exterior, y que vuelve a su patria chica, Santa Marta, a revertir esos conocimientos, a aplicarlos a través de este medio de comunicación para que ustedes estén bien informados y sepan qué hacer en un determinado caso en el cual no tenemos claridad, porque no somos abogados, no somos psicólogos. Pero aquí tenemos una luz en el camino para presentar esta programación de interés social. Bueno, tenemos, profesor, entonces, doctor, tenemos que ya son las 7:15 minutos. No sé si nos queda otro tema en el tintero que usted quiera decir. Yo antes de terminar quiero decirle que le voy a complacer a usted también y a los televidentes y a Nick allá en el Canadá con un tema de Eddie Palmieri, pero ya al final, ¿no? Para matizar la programación, que se llama precisamente Justicia. Es uno de los temas clásicos que a mí me gusta como salsero de este gran intérprete neoyorquino de ascendencia italiana y ascendencia puertorriqueña, y quien lidera los temas de jazz y salsa latina, el gran Eduardo Palmieri, llamado el sol de la música latina. Un tema que se llama Justicia, que significa dar la cual lo que se merece. Pero lo vamos a tener ya al final del programa. Mientras tanto, doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Junior. De verdad que me siento muy complacido. Ha sido un programa agradable. Me encanta la interacción por parte de nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan. Quiero recordarles que de todas maneras, quien necesite profundizar, quien necesite una asesoría más específica y de manera particular, me pueden ubicar en el 320-223-3112. Más suavecito para que la gente lo anote. 320-223-3112, o me pueden escribir al WhatsApp en el mismo número, 320-223-3112, o me pueden escribir a mi correo, ese bimaropo@gmail.com. Las dos primeras de Víctor, Bi, las dos primeras de Manuel, Ma, las dos primeras de Rodríguez, Ro, y las dos primeras de Polo, Po. bimaropo@gmail.com. Y allí podremos entonces entrar a determinar, o me pueden también coordinar para que lo pueda atender en mi oficina, ubicada en el edificio Mirador del Parque, ahí Parque de los Novios, el Parque de los Novios, oficina 502. Okay. Entonces, calle 19, número 243, oficina 502. Ahí estaremos gustosos de atenderlos. Cualquier situación que ustedes consideren que está dentro de mis facultades profesionales, con mucho gusto
estaremos prestos a atenderlos. Bueno, y usted queda pendiente, escríbanos, díganos dónde debemos ir con cámaras para su pregunta, o por teléfono puede actuar, o por el WhatsApp de esta programación. Usted puede preguntar cualquier duda que tenga al respecto del derecho en esta programación de los jueves y de la psicología los sábados. A las 9 de la mañana les esperamos en esta intervención de nuestro canal Tayrona Digital Radio Internacional. La gente debe estar muy pendiente porque el sábado a las 9 de la mañana tendremos temas de psicología. Las preguntas sobre cualquier problema de situación que tengan de salud, ustedes mental, o dudas que tengan respecto a cómo debe ser el comportamiento después del COVID. Estamos en la época de casi del post-COVID, pero todavía hay bastante incidencia. Incluso el resultado de esta tarde, ya lo vamos a dar más adelante, cuántas personas contagiadas en el Magdalena, aunque hemos notado que hay especie como de un acordeón, ¿no? Sube, se estira y sale. La noche anterior tuvimos 12 personas fallecidas y casi 250 personas contagiadas en todo el departamento del Magdalena. Hace 3 días tuvimos ya 7 personas fallecidas, que nos duele porque no debe morir nadie de esto, pero bueno, ha disminuido el índice de mortalidad de esta pandemia, a pesar de estos encuentros que se han realizado últimamente, manifestaciones, aglomeraciones, y de la libertad que está entregando el gobierno en este momento para que todo el mundo salga ya prácticamente a ejercer su trabajo casi en normalidad. Ya hay países que están normales. En Francia acaban de quitar ya el tapaboca, nadie con tapaboca. En Australia ni se diga, Australia ha permanecido sin el COVID, este continente lejano por allá. Cerraron sus fronteras, nadie entra, nadie sale, allá el COVID no existe. En Israel también ya acaban de quitar también las mascarillas, y esperamos que muy pronto tengamos también el retorno a la normalidad. Pero mientras tanto, en este medio de comunicación vamos a tener una asesoría que es muy importante para tu vida, tanto en derecho como en psicología, y a cargo de un gran tratadista del derecho y de la psicología como es el doctor Víctor Manuel Rodríguez Polo, a quien agradecemos su presencia una vez más aquí a todos ustedes. Muchas gracias, les decimos. La producción estuvo a cargo de Carlos Beltrán Castelar, la dirección artística de Alex David Beltrán Herrera, y en la dirección general pues está el doctor Víctor Manuel Rodríguez Polo. En la dirección ejecutiva de esta estación está Diana Patricia Mercado, y en la asesoría este servidor de todos ustedes, Junior Beltrán Rodríguez. Una feliz noche les deseo a todos ustedes. ¿Qué tal si nos vamos con un temita de salsa? ¿Tiene algo que decir, doctor? Sí, finalmente quisiera recordarles que el día sábado de 9 a 10 de la mañana estaremos tocando un tema bastante, digamos, neurálgico en la actualidad. Hoy vamos a tratar acerca de las situaciones de el estrés en pandemia. Estrés en pandemia. El estrés que viven las personas del miedo al COVID. El estrés que se vive también por la situación económica, que hay muchas personas que están en una situación muy difícil, que no han podido salir a trabajar plenamente como en años anteriores. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vamos del aire en este momento en el programa. Queda allí grabado en la parrilla este espacio. Siga conectándose, siga comentando, que aquí estamos listos para servirles. Señoras y señores, ahí está la orquesta de Eddie Palmieri en este momento para dejarles con este tema de relax en la noche del jueves. Aquí en Tayrona Digital, noticiosa y musical, el sonido internacional de la radio desde Santa Marta. Muchas gracias, bye bye.